Muy bien, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta última cápsula donde vamos a conversar el tema de mujer y VIH. Para mí y para todo nuestro grupo es un privilegio contar con la doctora Brenda Captri. Brenda en realidad no necesita presentación, pero de todos modos la voy a presentar. Así No, que soy tu amiga, listo, ya, eso es esa todo. es la primera cosa, es amiga, Exacto, es, lo más eh, importante. no, pero voy a decir unas palabras, Brenda. Ella es infectóloga, es investigadora titular en la clínica de VIH del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán desde el año 2008. Pero además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesora del curso de alta especialidad de VIH-Sida de la UNAM. Fue presidenta local de la Conferencia Mundial Científica, que todos la recordamos muy bien, de IAS, cuando fue en México en el año 2019, y desde el 2022 representa Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Gobierno de la IAS y esperamos que siga ahí un tiempo más. Pero además su actividad comprende la participación en distintos proyectos internacionales como IDEA, Casanet y otros. Y en los últimos 15 años ha publicado más de 75 artículos científicos, participado en mesas de discusión, etcétera, etcétera. Así que tengo mucho gusto en compartir este momento con ella y lo que vamos a hacer es escuchar su charla en tres partes. Luego de la primera parte, le voy a hacer algunas preguntas a Brenda y por supuesto ustedes ahí nos están saludando. Rafael, gracias por los saludos. En tres partes, después de la primera parte le voy a Entonces, hacer a Brenda algunas empezaré con el caso. preguntas y siéntanse ustedes libres para preguntar también. Y si no lo preguntan en las distintas partes, al final. Así que, bueno, sin más, Brenda, te escuchamos. Entonces, empezaré con el caso clínico de María Teresa, que tiene 51 años y acude a urgencias porque se cayó desde su propia altura y tiene incapacidad para deambular, dolor intenso, acortamiento de extremidad. Y bueno, ya en el interrogatorio dirigido, tiene amenorrea desde los 46 años, infecciones respiratorias recurrentes, pérdida involuntaria de peso de 4 kilos y pues ha ido a sus atenciones médicas con regularidad, principalmente al ginecólogo, y no le han dado un diagnóstico específico para las infecciones recurrentes y la pérdida de peso. Entonces ahí en urgencias se aborda, efectivamente tiene una fractura de transtocantérica derecha, tiene un poco de anemia, leucopenia y la creatinina ligeramente elevada, está un poco deshidratada. Y entonces ya que se evalúa todo y se hacen las preguntas, entonces uno se cuestiona, bueno, qué es lo que tiene esta mujer, a lo mejor tiene osteoporosis o osteopenia, y efectivamente pues le hacen un DEXA y los índices salen por debajo de lo regular, se considera una osteoporosis severa, con calcio, fosfatasa alcalina un poco elevada, la vitamina D un poco disminuida y el perfil hormonal compatible con que esta mujer se encuentre en la etapa de la menopausia. Se le solicita un VIH porque está en un servicio donde se atiende VIH, esta mujer tiene suerte y porque ha perdido peso, pero en general, pues muchas veces las mujeres con estos síntomas que acuden por otra cosa, no se les hace una prueba de VIH y resulta positiva. Y tiene una carga viral elevada y tiene 82 CD4, o sea, ya tiene enfermedad avanzada. Entonces, las reflexiones clave para enfocar mi plática serán estas. ¿Cuántas oportunidades se perdieron? Esta mujer acudía al sistema de salud por otras razones y ¿por qué no se consideró que pedirle un VIH antes? ¿No? Y si existen algunas consideraciones
para esta mujer que vive con VIH y está en la menopausia, ¿no? Entonces, vean, este es el reporte que ustedes conocen muy bien del 2000, de la ONU-SIDA, del 2024, y pues como siempre uno no lee bien las letras pequeñas, no creo que se lea hasta allá, pero bueno, somos de las pocas regiones que la epidemia no solo no está bajando, sino incluso los nuevos casos están aumentando, y eso se confirma en el reporte de este año, pero sí que las muertes por enfermedad avanzada en todos los grupos clave sí que ha disminuido casi en un 30%. Pero si ustedes leen lo que dice en este párrafo, dice que los números de muertes relacionadas a enfermedad avanzada han disminuido desde el 2010 en todos los grupos, excepto en mujeres en Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Perú. Y entonces esto se viene a colación con este caso también, y con este hallazgo que nosotros presentamos en la conferencia que acaba de suceder en Kigali, donde en la colaboración de Casanet nosotros vimos si había una diferencia de presentación tardía o diagnóstico tardío entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo, y vean cómo en más de un tercio de las personas en América Latina y el Caribe inician con enfermedad avanzada, sigue siendo muy importante, y 32% de estos iniciadores tardíos son mujeres, aunque disminuyó en todos los grupos. Vean cómo la línea que es en negro, en esta, realmente lo que se ve es que no solamente no ha disminuido, sino parece estar aumentando, y esto, si lo vemos por grupos de edad, tener mayor edad es uno de los factores para que las mujeres se diagnostiquen en forma tardía. Y entonces ahora pues estamos viendo cómo las personas envejecen con VIH, lo cual ya en este momento parece un privilegio, porque gracias a toda la crisis y los cambios que ha habido en este año, los recortes abruptos, pues sabemos que los programas de prevención y atención en muchas partes del mundo están en riesgo, y que se ha calculado que hasta 4 millones de muertes se pueden adicionar relacionadas a estos recortes para el 2030. Entonces, estamos en un panorama que, si bien hemos ganado mucho porque las personas están envejeciendo, y esto es desde luego una buena noticia, pues por otro lado no podemos negar que esto pudiera estar en riesgo. Actualmente, gracias a la ciencia, 1 de cada 4 personas tiene más de 50 años a nivel mundial. Vean cómo las curvas a mayor edad siguen aumentando, y miren, estos son reportes de los que se llaman supervivientes, que son personas que tienen más de 30 o 40 años viviendo con el diagnóstico de VIH, y en México no es la excepción. Vean la curva de personas de más de 40 años, es la negra, la línea negra. Vean cómo sigue aumentando cada vez más. Entonces, ¿a qué se enfrenta una mujer que tiene más de 50 años y vive con VIH? A muchas cosas. La menopausia es uno de ellos, pero también se ha visto que hay un deterioro neurocognitivo, hay osteoporosis, como ya vimos, comorbilidades están aumentadas, fragilidad, que es como parte de un síndrome geriátrico, y desde luego pues viven lo que viven las personas que ya van envejeciendo, que es el estigma, el viejismo, el sexismo, problemas de sexualidad y problemas de salud mental, menos autocuidado y más aislamiento. Entonces, desde luego, esto viene acompañado de un fenómeno social. Vean este editorial de Lancet que se publicó hace un año, donde cómo socialmente nuestra actitud ante la menopausia tiene que cambiar. Es decir, ¿cuántas veces no nos han gritado a nosotros, menopáusica? Porque te sientes, porque tienes cambios de ánimo, porque dijiste algo inapropiado, porque, en fin, porque ya tienes más edad,
ya no estás joven, y todas las mujeres hemos sufrido esa violencia, pero este artículo concluye diciendo la menopausia tiene una connotación negativa socialmente y ha sido ignorada completamente, ¿no? Y además la mujer no debería de tener un valor solo hasta la edad fértil, sino al contrario, se debería de ver como una oportunidad de vida donde por primera vez va a tener estabilidad hormonal. Entonces, yo los invito a pensar más allá porque la ciencia y la agenda de la ciencia se ha parado en muchos sentidos o no ha avanzado en las mujeres que llegan a la menopausia o están en la perimenopausia. Y les voy a presentar algunos datos que pudieran ser de su interés. Vean, los síndromes climatéricos ustedes los conocen muy bien, pero ¿cuántas veces los preguntamos? ¿Ustedes a las mujeres mayores de 50 les preguntan estos síntomas todas las consultas? Levante la mano la persona que diga que sí. Exactamente, ¿no? Entonces, en general, pérdidas irregulares o amenorrea, sudoración nocturna, aumento de peso, cambios de humor, resequedad vaginal, bochornos, y todo eso tiene un impacto en la calidad de vida, en el sueño, en su estado psicológico, etcétera. Esto, desde luego, afecta directamente a la mujer. Y todo esto tiene una implicación que no es que está menopáusica, sino que es un estado real, sobre todo si se combina con VIH, donde el estradiol ha bajado y esto condiciona una activación inmune aumentada. Puede favorecer la replicación viral, puede activar más las células inflamatorias e inmunológicas, como los CD14, CD163, hay mayor translocación bacteriana, hay mayores citocinas aumentadas, ¿no? Entonces hay un estado proinflamatorio y esto se presenta, vean, mucho más temprano en las personas con VIH que en las personas que no viven con VIH, y desde luego si no las identificamos, pues poco vamos a poder hacer por estas mujeres. En general, las mujeres tienen un aumento en la grasa visceral, menor grasa magra. Esto hace que cuando están en la perimenopausia y está cayendo en forma muy importante los estrógenos, hay un aumento del LDL, ahí es donde está en su máximo riesgo cardiovascular la mujer, y si no lo identificamos, no podemos hacer nada preventivo. Y vean cómo después voy a hablar un poco más de las consecuencias de no tratarlo. Esto, desde luego, genera también un declive en el estado cognitivo. Tienen el brain fog, que puede ser sumamente molesto e incapacitante para las mujeres, y esto se exacerba si hay coinfecciones y además si hay sustancias, es decir, hay uso o abuso de sustancias, en especial el alcohol. Entonces, el riesgo cardiovascular, ustedes lo saben muy bien, el doctor Beltrán va a hablar de esto en forma muy extensa, tiene que ver con muchos factores que tienen que ver con el virus, con los tratamientos, con la microbiota, que ya se sabe más, con envejecer, con la edad, con el sexo. Todo eso tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Pero las personas que viven con VIH y son mujeres tienen un aumento en el riesgo cardiovascular cuando se compara con sus pares hombres. Vean, esta es una corte de veteranos dividida o estratificada entre personas que viven con VIH y las que no tienen VIH, y el riesgo está sumamente más incrementado a favor de las personas con VIH. Esto ya estamos muy familiarizados con eso. Pero las mujeres, cuando se comparan con los hombres, las mujeres con VIH que se comparan con los hombres, tienen en forma significativa más moléculas proinflamatorias en forma sistémica en muchos estudios. Y también, si las comparamos entre mujeres de la misma edad, pero si viven o no viven con VIH, también tienen marcadores de inflamación y de células T más incrementados entre sí. Entonces, esto hace que no solamente las mujeres más que los hombres, sino las mujeres más las que viven con VIH que las que no.
Entonces esto, por eso no nos debe de sorprender que cuando vemos este tipo de cortes, que son unas cortes de seguimiento de mujeres, la VIS, que es una corte muy bien establecida de mujeres que viven con VIH, con seguimientos muy prolongados y números muy altos, pues vemos cómo, en general, vean cómo a partir de los 40 años, estas diferencias de la comorbilidad se empiezan a ver mucho más pronunciadas a favor de mayor comorbilidad en las personas que viven con VIH y contra las mujeres que no viven con VIH. Entonces, sí que hay mucha evidencia, o cada vez más, al respecto. ¿Qué pasa con el hueso? Bueno, el hueso es una consecuencia de este estado proinflamatorio, porque si bien para todas las mujeres que tienen en descenso los estrógenos hay un riesgo inminente de la pérdida de densidad ósea, cuando viven con VIH esto es mayor, y sobre todo porque en este grupo de personas la coinfección con hepatitis B y C es mayor, muchas de ellas empiezan con pérdida de peso por enfermedad avanzada, o malnutrición por enfermedad avanzada, o por ser usuarias de drogas intravenosas, muchas condiciones que pudieran poner en riesgo mucho más a las mujeres, y luego, desde luego, las comorbilidades. Y cuando llega la menopausia, pues entonces esto, como es la menopausia prematura, pues desde luego esto se exacerba mucho más, y no olvidar pues los antirretrovirales, que tienen un papel ahí que también juegan importante. Cuando nosotros vemos este estudio, que son de estos metaanálisis muy grandes, en donde se observa la frecuencia de osteoporosis y fracturas, pues vemos que estas son las prevalencias de osteopenia, casi la mitad, osteoporosis casi 15%, fracturas tienen un 21%, fractura de vertebrales 20%, etcétera. Riesgo global de fractura 1.32 cuando cumplen 50 años, etcétera. La osteoporosis es de 17% contra 11% menos cuando tienen menos de 50, pero esto que nos habla, ¿cómo está esto en relación a las mujeres que no viven con VIH? Bueno, pues aquí está una tabla donde, en comparación, en cohortes así de grandes de personas que viven con VIH y mujeres que no viven con VIH, o sus controles o sus pareados, valga la redundancia, por edad, vean cómo sí es significativamente mayor, excepto tal vez en la cadera. Muy bien, muchas gracias, Brenda, muy claro todo, comparto totalmente todos los conceptos. Ahí nos enseñaste cómo está yendo la epidemia en Latinoamérica y en las mujeres de más de 50 años. Pero también nos dijiste algunas cuestiones muy importantes en el diagnóstico tardío. Quiero compartir con vos las cifras últimas dadas en la Argentina por nuestro boletín del Ministerio, que es diciembre del 2025, donde diagnóstico tardío, en este auditorio no hace falta aclarar que nos referimos a CD4 menos de 350, fue 49% para varones y 47% para mujeres. Esta diferencia del 2% hace unos años era tremenda, o sea, las mujeres llegaban a menos diagnóstico tardío, ahora llegan casi igual que los hombres. Y vos tenés una publicación, vos y tu grupo, de este año, del 2026, donde habla de las oportunidades perdidas para el diagnóstico. Y ahí nos decís que las mujeres llegan más tarde, o nosotros llegamos tarde. Entonces, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo podemos avanzar en esto? ¿Cómo podemos mejorar esta cuestión del diagnóstico tardío? ¿Qué factores influyen para que tengamos ahora este aumento tan marcado? Lo tuvimos siempre, pero ahora más, de diagnóstico tardío en las mujeres. Sí, gracias, Isabel, por esta pregunta. Nosotros hemos trabajado, nos ha interesado el tema ya desde hace mucho tiempo, y esta publicación que recién mencionas es porque en algún momento quisimos hacer la pregunta en las personas que ingresaban a nuestra clínica,
pregunta de si tenían síntomas relacionados, que ellas atribuían relacionadas a VIH y que si fueron a la atención médica por por esos síntomas, ¿no? Y entonces esto fue muchísimo más frecuente, en las mujeres que en los hombres. Es decir, que nuestra región es una región que la epidemia está concentrada en las poblaciones claves y deja a un lado a las mujeres. Con esto de que ahora vivimos mucho más, que la sexualidad de las mujeres, pues obviamente va más allá de la edad reproductiva, ¿no? Entonces tenemos una expectativa de vida mucho mayor. Desde luego que pareciera como que la única oportunidad que tienen las mujeres de tener una prueba diagnóstica es en la edad reproductiva, cuando se embarazan, cuando tienen un encuentro médico relacionado a la fertilidad, pero después esta oportunidad se pierde y las mujeres no se perciben en riesgo porque no pertenecen a la población clave, pero peor aún, el sistema de salud tampoco las percibe en riesgo. Entonces las campañas no están dirigidas a eso y las mujeres no se sienten convocadas a ir a una clínica a hacerse una prueba porque no se perciben en riesgo y muchísimo menos a decir yo tal vez me beneficiaría del uso de PrEP, ¿no? Por ejemplo, o de herramientas preventivas, porque una de las cosas de la implementación de PrEP es que las personas tienen mucho más cercano a la comunidad las herramientas preventivas y por tanto, si quieres acceder a ellas, pues te hacen una prueba de VIH, ¿no? Mientras que esto nuevamente excluye a ciertos grupos, ¿no? Pero pues, ¿cómo van a sentir las mujeres que tendrían que ir a estos servicios? Esta mujer, el caso clínico que yo planteé, fue justo porque es una mujer que está adherida al sistema de salud. Y esa es la gran controversia, ¿no? Que a pesar de que está adherida al sistema de salud, la oferta del testeo no se da. ¿Por qué? Como médicos no hacemos esto. Y todos los que estamos aquí nos es sumamente claro, pero todos los colegas que no están aquí conectados porque no se dedican a esto, es justo ahí el problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer mucho más educación a nuestros médicos en formación que se van a dedicar a lo que sea que se vayan a dedicar, de decir, las personas con vida sexual activa deben de ser testeadas y mucho más allá de la juventud, ¿no? O sea, mucho más allá de la edad reproductiva, porque eso es justo lo que los reportes nos han dicho. En mujeres mayores de 50 años llegan tarde. ¿Por qué llegan tarde? Pues porque no se hacen las pruebas en forma oportuna, ¿no? Entonces creo que la respuesta es muy compleja. Creo que somos una región que desde el punto de vista de salud pública no hay campaña, no sirve de nada hacer testeo a nivel general, ¿no? Pero sí pensar en educar más a que las personas con vida sexual activa tengan pruebas en forma recurrente, ¿no? O sea, una vez al año, una vez cada 3 años. Aun cuando no se perciban el riesgo, el solo hecho de tener vida sexual activa sería suficiente como para ofertar una prueba. Totalmente de acuerdo. Esto que decís de la baja percepción de riesgo es un tema muy grande, donde influyen muchos factores, pero además desconocen la sexualidad de sus parejas, entonces no toman el riesgo tampoco que podrían tener ellas en sí mismos, ¿no? Así que sí, totalmente. Lo vi ahí conectado al doctor Héctor González de Uruguay. Héctor, cuando quieras podés preguntar ahora o después. Perfecto. Voy a pasar a otro tema que vos lo mencionaste, es la búsqueda de los síntomas en la menopausia. Es verdad, y la mujer espontáneamente no tiene esa cuestión intrínseca de contar a todos los médicos lo que le está pasando, ni decirte, un punto que señalaste,
de la sexualidad o como está descrito, la disminución del deseo sexual. Si no preguntamos o no preguntamos los síntomas de menopausia en general, no nos va a decir la mujer. Entonces, la educación a los profesionales. Ahora, ¿vos qué dirías en tu experiencia? ¿Ves menopausia precoz? Que estamos de acuerdo que los síntomas son más frecuentes e intensos que la mujer que no tiene HIV, estamos de acuerdo. ¿Ves más frecuentemente menopausia precoz o no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que me gustaría que nos digas, si en tu práctica, cuando vos tenés que evaluar el riesgo cardiovascular y en función de los resultados del estudio REPRIV, ¿las estatinas las das igual en hombres y mujeres, de acuerdo a los criterios actuales? Y tercero, la densitometría ósea, ¿no? ¿Cuándo la pedirías? Sí, muy buenas preguntas, y yo creo que también la ciencia ha abandonado un poco estos temas. O sea, hay muchas cosas que no se han estudiado. Por ejemplo, aquí están diciendo, hay estudios de menopausia sobre la terapia de reemplazo hormonal. Creo que estamos muy retrasados en esto, y afortunadamente creo que el VIH, por ejemplo, en el ACTG hay mucho interés porque conocer mucho mejor la menopausia, pero si nos fijamos, en realidad estamos más tiempo en nuestras vidas como mujeres, estamos toda una tercera parte de nuestras vidas viviendo después de los 40 años o más, a lo mejor y la mitad, y ahí no hacemos muchos estudios o no atendemos los problemas, ¿no? Porque justamente los síntomas se han normalizado, nos han dicho que es una transición por la que debemos de pasar, no importa si sufrimos o no, y entonces esta interacción de decir a nuestros médicos lo que estamos pasando, hay estudios donde de 80% de todas las mujeres que acudan a un proveedor de salud quejándose de algún síntoma que tiene que ver con el climaterio, solamente el 20% se siente escuchado, atendido atendido, ¿no? Al respecto. Entonces ahí hay una crisis de cómo, como médicos y como sociedad, abordamos esto. Yéndome a las preguntas que me hiciste, nosotros tenemos ya un tiempo evaluando síntomas climatéricos en nuestra población mayores de 40 años, y el punto es que, Isabel, nos hemos ido para atrás porque lo empezamos a aplicar el cuestionario a los 40 años, y ahí ya casi 35% ya tienen al menos un síntoma. Entonces, es posible que estemos llegando tarde, nuevamente otra vez, o sea, les estamos quedando muy mal a las mujeres, y creo que nos falta a todos evaluar en nuestras clínicas esto. Sí hay evidencia sólida de que la menopausia llega antes en las mujeres que viven con VIH. Y entonces esto es importante porque el riesgo cardiovascular está relacionado justo al descenso abrupto que se presenta, ¿sí? Pero los síntomas climatéricos pueden presentarse mucho antes, con lo cual entonces es importante establecer los síntomas para que, llegado el momento del descenso estemos preparados para prevenir la cuestión cardiovascular, que es justo ahí donde las mujeres principalmente tienen el riesgo más pronunciado. Entonces, ya estamos llegando tarde, Isabel, en este punto de evaluar si tienen síntomas o no en los 40 y darnos cuenta que es el 35%, ya llegamos mal. De toda esta evaluación que hicimos, solamente una persona recibía tratamiento hormonal. Y hasta este momento, creo que el consenso es que las mujeres con VIH se traten, el reemplazo hormonal sea exactamente igual que las personas que no viven con VIH, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sería muy a favor de seguir las guías que la Sociedad Americana de
Menopausia ha dictaminado que ahora sí el reemplazo hormonal debe de ser ofrecido y dado sobre todo antes de la menopausia, para que precisamente mejore haya neuroprotección, porque esa es una de los efectos benéficos que se ha encontrado, desde luego el hueso, y podría o no estar relacionado con cuestiones cardiovasculares, pero esto por eso se tiene que dar antes de que ya se llegue a la menopausia, porque como se acordarán del estudio pivote que hizo que dejáramos de prescribir terapia hormonal, que se publicó en el New England en el 2002, fue muy famoso porque ahí, como se vio que las mujeres que recibían terapia de sustitución hormonal les daban más eventos cerebrales, vasculares, entonces se dejó de dar terapia de sustitución hormonal a todas las mujeres por años. Y ahora se ve que esas mujeres no fueron bien escogidas en su riesgo cardiovascular. Entonces creo que uno de los mensajes que quisiera dar es que estamos llegando muy tarde a la evaluación y a las intervenciones que podrían impactar en la calidad de vida y sobre todo en la salud. Desde el punto de vista del reprieve, al parecer en los análisis y subanálisis que se han hecho estratificado por sexo, no se ha visto una diferencia, Isabel, en que si se debe o no prescribir las estatinas, y la respuesta para mí es que se debe de ofertar la estatina cuando se encuentran en este riesgo bajo a moderado por el simple hecho de vivir con VIH. Y creo que esto podría aminorar y mejorar justamente este riesgo tan pronunciado que tienen y que no estamos llegando a tiempo, sino que simplemente ya lo identificamos después o con los eventos cardiovasculares que pueden presentar. Muy bien, y la última era la densitometría. ¿Tenés una edad? Sí, que nos digas cuándo la pedís o cuándo no. Bueno, pues en realidad se debería de pedir, está descrito a los 50 años, ¿no? Pero yo entre más leo y me meto al tema, me gustaría pedir más, ¿no? Entonces, no sé, Isabel, ¿tú cómo le haces? Pero, o sea, las indicaciones que tenemos casi todos nosotros en nuestras guías locales es que debiera de venir a los 50 años. Pero el hecho de que en mujeres a los 40 años el 30% tienen algún síntoma del climaterio, a mí se me antoja pensar que si lo tienes disponible y la has evaluado, porque hay cuestionarios muy bien establecidos de síntomas climatéricos. Si tiene uno, sobre todo más de 2 o más, esa mujer debías de considerar adelantarle la densitometría ósea. Sí, completamente de acuerdo. Acá todavía no tenemos una guía especialmente para las mujeres, pero con HIV, ¿no? Pero o 45 años o 40 cuando empiezan estas irregularidades que mencionás, ¿eh? Pero ese es el mensaje que queremos dar, que tenemos que empezar antes de los 50 con todo lo que hablamos. El problema es que también ya las estamos diagnosticando cuando están avanzadas. Claro. Y ya tienen 50 años, Isabel. Entonces ahí ya todo lo que pudimos haber hecho por ellas en la década previa ya no lo hicimos. Claro. Bueno, clarísimo. Tengo que decirte que vos y toda la audiencia están súper adelantados y súper conectados, porque la parte de terapia de reemplazo hormonal venía ahora. O sea, y dijeron todos ustedes. Así que, de todas maneras, lo vamos a pasar, Manuel, porque ahí Brenda está dando unas conclusiones y luego quería hacerle una pregunta. Así que pasamos a esta segunda parte. Nos queda una tercera cortita para luego hacer ya todas las preguntas.
Ya desde el 2022 la Sociedad Americana de Menopausia ha decretado que por muchos años, casi por 20 años, la sustitución hormonal estaba básicamente proscrita para las mujeres porque se había encontrado que había más aumento de riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, analizando bien este análisis, que por cierto se publicó en el New England Journal of Medicine, unas mujeres que tienen que ser las mujeres científicas que se dedican a esto, se dieron cuenta que no estaban bien escogidos estos grupos y que por tanto estas personas que presentaron los eventos cardiovasculares eran personas que tenían riesgo para hacerlo, no estaban bien escogidas en el estudio. Y esto desde luego hizo que por 20 años las mujeres no se beneficiaran del uso de terapia hormonal, y aquí en su decreto dicen que en aquellas mujeres que pueden iniciar dentro de los primeros 10 años previo a la menopausia, si no tienen contraindicaciones y si tienen síntomas, y esto puede ser de beneficio para la salud ósea, el deterioro neurocognitivo y la salud mental. Quería preguntarte en este punto, Brenda, si nos decís algo acerca de la terapia de reemplazo hormonal y la interacción con los tratamientos antirretrovirales. ¿Qué reflexión podemos hacer? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? ¿Qué más podemos hacer por nuestras? Sí, bueno, en general, lo que utilizan las mujeres o la contracepción o incluso las terapias de reafirmación de género, en todas esas tres gamas, en realidad no se ha visto que tengan mayor interacción con los tratamientos que actualmente utilizamos basados en inhibidores de integrasa. Entonces, no debiera de ser un problema, ¿sí? Hay más preocupación a dosis altas para la reafirmación de género si estos disminuyen la disponibilidad de los estrógenos en sí, pero no hacia los antirretrovirales, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo creo que todos podríamos sentirnos libres de si creemos que esa mujer se va a beneficiar de la terapia hormonal, darla, ¿no? Tenemos progesterona porque debemos de vigilar que hay un riesgo que si solamente utilizamos estrógenos con el cáncer de endometrio, y son cosas que tenemos que vigilar anualmente, un ultrasonido para estar seguros de que esto no se desarrolla. Muy bien, mencionaste ahí el position statement del tratamiento hormonal. Al año siguiente, también los Estados Unidos sacan el position statement de tratamiento no hormonal. Y el principal mensaje que dan, que lo viste, es que cualquier otra alternativa no hormonal siempre tiene que ser basada en la evidencia científica, porque hay muchas cosas publicadas y demás, ¿no? Pero entre ellas tratamientos que son inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, en fin, venlafaxina, escitalopram y demás, que muchas veces cuando hablamos con los ginecólogos y en conjunto, a veces lo damos eso, ¿no? Casos, te diría, como alternativos. Pero bueno, eso sería un mensaje también, que si deciden un tratamiento no hormonal, siempre consultarlo y estar seguros de que no tengamos riesgo. Estos antidepresivos a dosis muy bajas, hay estudios que pueden ser sumamente eficientes. Exacto. Y esto es importantísimo, sobre todo para las mujeres que tienen contraindicación como historia de cáncer de mama, familiar muy fuerte, historia de trombosis, todas estas preocupaciones, o que incluso las mujeres no quieren utilizarlo porque al vecino le pasó quién sabe qué. En estas mujeres podría considerarse porque sí que puede impactar severamente la calidad de vida de la persona, ¿no? El sueño, incluso si no se trata, el riesgo cardiovascular posterior puede ser incluso peor,
¿no? Ok. Bueno, por ahí sí. Voy leyendo su comentario. Teniendo en cuenta el contacto de las mujeres con los servicios de salud de ginecología vinculados a la prevención oncológica, establecer espacios de discusión y sensibilización con los colegas ginecólogos y sus sociedades científicas podría contribuir a la expansión de estas medidas preventivas y terapéuticas. Yo estoy completamente de acuerdo. Falta muchísima sensibilización. Yo tengo colegas ginecólogos que no le piden a sus pacientes pruebas de VIH porque piensan que eso le va a incomodar a la paciente, cuando en realidad debieran de poder explicar el por qué es importante, y entre más pronto sepas de tu diagnóstico de que vives con VIH es mucho mejor. Pero hay proveedores de salud que se sienten incómodos, que piensan que al hacerlo están juzgando la sexualidad de esa mujer. Y creo que están perdiendo una oportunidad muy importante. Entonces, en la educación para nuestros colegas es crucial. Ya está Mariana ahí. Ahí está Mariana. Estaba buscando un lugar en mi casa con buena conexión. Bueno, gracias por permitirme participar. Sí, yo creo mucho en que tenemos que ir derribando las paredes que dividen las especialidades, ¿no? Y me parece que en particular en la atención de las mujeres. Y una de las cosas que sostiene estas paredes entre especialidades es quién gobierna las indicaciones académicas de cada especialidad. Entonces, en la medida que las indicaciones académicas y las sociedades científicas de los colegas ginecólogos y obstetras no aborden este tema, bueno, va a ser difícil volverlo práctica. Uno sabe que el camino es la evidencia científica, la medicina translacional a las indicaciones de las guías y luego la implementación. Bueno, ese camino lamentablemente está muy dividido por las especialidades y no centrado en las personas. Entonces, tal vez desde el ámbito de la infectología es importante, digamos, dar el primer paso en la convocatoria a centrarnos en las mujeres que viven con VIH y su etapa climatérica, convocando a los colegas y a sus sociedades, porque si no, ya sabemos que las manos de infectólogos e infectólogas son insuficientes para abordar todo lo que constituye la vida de una persona que vive con VIH y que va cumpliendo años y va sumando comorbilidades. Bueno, entonces estos espacios de discusión y de consenso que involucren otras especialidades que son necesarias para el acompañamiento de esta etapa de la vida, bueno, puede ser un paso para la expansión, ¿no? de la prevención y de la intervención en tiempo y forma adecuada. Eso era lo que quería comentar, nada más. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Vicente Jesús Gutiérrez, doctor, ¿querés decir algo más con respecto a esto? Él nos dice que hay que tener una mirada con perspectiva de género y con una visión más enfocada también en la menopausia, o sea que estamos acordando entre todos. Bueno, sí. Cualquier cosa, nos queda la última partecita y después hacemos los comentarios que hayan quedado. Así que, Manuel. ¿Qué más podemos hacer por nuestras mujeres? Bueno, nosotros lo que hemos hecho en nuestra clínica es que nos interesó el tema y decidimos hacer un cuestionario para mujeres que tuvieran más de 40 años. Y nosotros tenemos pocas mujeres porque nuestra población generalmente son mujeres, son hombres que tienen sexo con hombres, y tenemos muy pocas mujeres, pero de todos modos nos interesó el tema de ellas y les hicimos un cuestionario para ver si tenían síntomas del climaterio. Y lo que se vio es que de estas 173 que tienen más de 40 años, las entrevistamos y les hicimos preguntas para ver si las tenían. 122 lo contestaron, 82 al menos tenían un síntoma, 82, y el 73% reportó más de un síntoma. Entonces creo que el que busca encuentra, ¿no? Este es de las cosas, de los mensajes que me llevo yo más importantes de haber hecho este pequeño estudio. Y el más frecuente fue amenorrea, seguido de fatiga, alteraciones del sueño, labilidad emocional, sofocos, etc. Y las personas que tenían mujeres con 2 o más síntomas, pues era el 60%. Entonces realmente las mujeres lo padecen,
pero no lo dicen, no lo expresan, no se les da un espacio, no se les pregunta, y esto creo que hace que no sea visible y por lo tanto no se trate. Entonces nosotros somos de estas mujeres solamente una persona estaba recibiendo sustitución hormonal, lo cual nos hace un área de oportunidad muy importante para nuestra clínica para que realmente hacer todo el esfuerzo por tratar a nuestras mujeres de forma apropiada. Y les pongo estas dos imágenes ya para finalizar, porque una de las cosas que hemos hecho nosotros son programas diferenciados, es decir, programas centrados en las necesidades de las personas, y hacemos 4 días al año solamente para mujeres, las citamos ahí, hacemos consultas especiales, les hacemos Papá Nicolau, las vacunamos, les damos pláticas, les damos charlas de educación, y también empezamos desde hace 3 años con el Día del Adulto Mayor, y creo que esto hemos probado que la retención de las mujeres ha incrementado, y la de los adultos mayores, la satisfacción ha sido muy amplia porque en vez de ir a muchas visitas ese día, se les atiende el cardiólogo, el geriatra y el urólogo. Así es que, para concluir, en epidemias concentradas, como en México, las mujeres no se perciben en riesgo ni tampoco sus proveedores de salud. Entonces pierden la oportunidad después de la edad reproductiva de ser diagnosticadas. Entonces muchas de ellas tienen diagnóstico tardío y esto tiene consecuencias. Los adultos mayores que viven con VIH tienen más alta prevalencia de comorbilidades, y la menopausia en las mujeres con VIH probablemente es más temprana y probablemente tiene más síntomas porque tiene mayor inflamación. Y nuestra actitud ante la menopausia debe de cambiar. Hay un área de oportunidad para investigación para todos ustedes, que espero que se hayan entusiasmado con este tema, y los enfoques centrados en pacientes siempre va a ser de mucha utilidad y es mucho más agradable para los usuarios. Y con esto quiero agradecer a estas personas que me ayudaron para la presentación, y a ustedes les agradezco su atención. Estos son los volcanes de nuestra ciudad. Esta es una foto que yo tomé. ¿Me queda aquí para las preguntas? Si querés, bien, muy bien, acá te estamos aplaudiendo también. Muy bueno, excelente. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas o comentarios que quieran hacer ustedes. Ahí pusiste en las conclusiones, Brenda, te anticipaste a lo que está diciendo acá este encuentro, los doctores que están conectados, así que... Yo creo que sí, bueno, este programa de atención hacia la mujer ha sido muy, muy exitoso y es muy fácil de implementar en sus clínicas, porque lo que hacemos es que, como son una minoría, porque en realidad solamente representan el 20% de todas las personas de la corte que vive con VIH, entonces tratamos de que las mujeres vengan al menos a una consulta al año de ese día, y les acercamos servicios e información que pueden ser de utilidad porque tienen muchísimas más determinantes sociales, además de todas estas cosas de salud que ya hablamos. Pienso que aquí ya, cuando están con el proveedor ya diagnosticadas con VIH, estamos desatendiendo la oportunidad que tenemos previamente, con la que comenzamos a hablar, que fue el diagnóstico tardío. Entonces, a mí me parece muy bien esto que menciona Mariana, que tendríamos que tener pláticas en nuestros institutos o hospitales para que los servicios de consulta ambulatoria de VIH mucho más frecuentes por el simple hecho de tener vida sexual activa. Y eso ayudaría mucho a que adquiriéramos, sobre todo para las mujeres, en una etapa muchísimo mejor, donde tenemos mucho más que hacer por ellas y por su climaterio previo a la menopausia. Sí, yo creo lo que decíamos antes, que tiene que partir de nosotros, porque esperar que los ginecólogos vengan a decirnos a nosotros no va a ocurrir nunca eso, o que otras especialidades vengan, no porque es
es esa percepción de los otros profesionales, ¿no? Me voy a meter en un problema que si ahora no lo tengo, ¿para qué lo voy a buscar? Entonces somos nosotros los que tenemos que ir a las demás disciplinas, como dicen ustedes. Digo, yo creo que todos nosotros, yo nunca he tenido una mala respuesta de una paciente o de un paciente por decirle que amerita que le hagamos una prueba de VIH. O sea, creo que si hacemos la comunicación asertiva y explicamos que es, o sea, si llegas con un pie fracturado, te hacen una glucosa porque siempre es bueno enterarte si tienes diabetes, porque es muy frecuente, entonces hay que encontrarlo a tiempo. Lo mismo, tendríamos que tener la misma actitud hacia el VIH en nuestros servicios primarios, secundarios, etcétera, donde no necesariamente estamos nosotros, entonces tenemos que educar mucho. Muy bien, acá mira la doctora Rosana Puini, Norma Rivera, Ana Pérez, muchas otras personas más te están saludando y te están agradeciendo por la charla. Así que vamos a tener que terminar, Liliana Trapé, agradeciéndote, Brenda, porque has dado una charla realmente muy clara, súper interesante. Y además esta cuestión de compartir esta experiencia, porque las charlas no solo son útiles para actualizarnos o para ratificar conceptos que ya aprendimos, sino también para decir, este modelo que estás aplicando vos en tu clínica 4 veces por año, ¿lo puedo hacer yo en mi lugar de trabajo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Para compartir, estos encuentros es para compartir buenas experiencias. Y creo que eso lo has logrado transmitiéndonos a todos tus conocimientos y nuevamente tu experiencia. Así que te mandamos un abrazo enorme, enorme. Gracias a todos por haberse conectado y seguimos en contacto. Gracias, Brenda. Muchas gracias.